Ok, ahora sí. Sí, ya esto es del segundo parcial. Ok, les decía, pues hoy vamos a hablar de dos métodos más para resolver ecuaciones de orden superior. El método de coeficientes indeterminados, que como les decía está relacionado con ese de superposición, y el de variación de parámetros. Eh, Vamos entonces en concreto al primero. Fíjense, esto que les muestro acá es parte de lo de la clase anterior, y como les dije que está directamente relacionado, pues voy a volverles a hablar un poco de esto. Eh, Después les voy a hablar sobre las evaluaciones. Ah, Aquí entonces les decía en la clase anterior que para resolver este tipo de ecuaciones, que ya tienen derivadas de orden superior, eh, básicamente se reduce a resolver una ecuación polinómica, ¿verdad? Que le llamamos ecuación auxiliar. Y aquí mostramos un ejemplo con una de orden 2, ¿verdad? Y lo que hace que esta ecuación sea de orden 2 es que la derivada mayor que aparece es de ese orden, ¿verdad? Similar que con los polinomios. Uno dice que este polinomio es de grado 2 porque es el exponente mayor, ¿verdad? Que aparece ahí. Entonces, eso le da el orden a las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? La derivada de orden mayor que aparece ahí. Entonces, esta ecuación auxiliar, si la ecuación es de orden 2, pues va a ser un polinomio una ecuación polinómica del mismo grado, ¿verdad? De grado 2. Les daba algunos ejemplos ahí, ¿verdad? No necesariamente va a ser de orden 2, puede ser de orden mayor. Lo único que, pues, usualmente cuando los polinomios son de orden mayor, pasa que se complica, ¿verdad? Cómo resolver una ecuación polinómica de este tipo. En el caso de una cuadrática siempre se puede resolver, ¿verdad? Con la fórmula cuadrática. Las cúbicas también, aunque a uno no le enseñan esas fórmulas cúbicas porque no son muy agradables, así como la fórmula cuadrática, pero esa sí siempre se puede resolver. Pero ya de orden mayores, no siempre, ¿verdad? E incluso con los métodos esos alternativos como división sintética, aún así no necesariamente se van a poder resolver. Entonces, pasa en general que muchas veces resolver una ecuación de este tipo polinómica le requiere a uno utilizar una calculadora para obtener por lo menos una solución aproximada, ¿no? Eh, y les decía ahí que dependiendo de cómo eran las soluciones de esta ecuación polinómica, pues eso me iba a determinar cómo son las soluciones de la ecuación esta diferencial, ¿no? Habían tres casos ahí, ¿verdad? Que las soluciones fueran reales, iguales, reales distintas o que fueran complejas, y dependiendo de cada uno de los casos, pues así había una forma para la ecuación diferencial, para la solución de la ecuación diferencial. Ahora, en el caso de que la ecuación no sea homogénea, y aquí es donde arranca lo nuevo, eh, les decía ahí también la vez pasada que la solución general de una ecuación diferencial de esta forma siempre va a ser una y sub c, se le llama solución complementaria, más una y sub p, se le llama solución particular. Un poco incómodo el nombre ese porque ya habíamos hablado antes también de soluciones particulares, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los problemas tienen condiciones iniciales, a la solución final, digamos, también se le llama solución particular, ¿verdad? Pero bueno, aquí esta y sub p, solución particular, se refiere a una solución a la ecuación diferencial esta no homogénea. Recuerden que aquí homogéneo significa que sea igual a cero, ¿verdad? Del lado derecho. Entonces, a esto se le llama ecuación homogénea asociada a la ecuación diferencial que quiero resolver. Aquí ya esta ecuación es no homogénea, o sea que este f de x puede ser cualquier función conocida, un seno, por ejemplo, exponencial o cualquier otra función que se le ocurra a uno. Y pues si hacemos cero lo que aparezca aquí, a eso le llamamos ecuación homogénea asociada. Esa entonces se resuelve con lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Y entonces a la solución de la ecuación homogénea asociada es a la que se le llama y sub c, o solución complementaria. Entonces aquí era donde les decía en la clase anterior que eso que les mostraba ahí era el primer paso para uno de los métodos o para algunos de los siguientes métodos que íbamos a ver. Entonces aquí el primer paso de hecho pues es hacer eso, ¿verdad? Resolver la ecuación homogénea asociada con el método este de la ecuación auxiliar, ¿verdad?
Ya les voy a hablar sobre los exámenes, ¿verdad? Les dije que ahorita me voy a concentrar en la clase, más adelante les voy a hablar sobre las evaluaciones, ¿verdad? Si tienen preguntas ahorita, hagan sobre la temática, ¿no? Ok, les decía, de parte de resolver el problema este, es resolver la ecuación esta homogénea asociada que se resuelve con el método ese de la ecuación auxiliar. El problema entonces, esto ya lo vamos a tener, ¿verdad? A esa solución se le llama y sub c, y el problema entonces es determinar esta y sub p. Para determinarla, pues aquí es donde vamos a considerar dos métodos. Uno, este que se le llama método de coeficientes indeterminados, y el otro más adelante, que se llama variación de parámetros. Okay. En el primer caso, fíjense que de lo que depende es de cómo sea la forma de esta función f de x. Dependiendo de eso, entonces nosotros vamos a asumir cómo va a ser esta y sub p. Eso, fíjense que requiere algo de experiencia, pero usualmente uno se basa en esta tabla. Esta tabla está ahí en el libro de SIL, capítulo 4, sección 4.4, si no me equivoco. La pueden verificar ahí en el libro. Y fíjense aquí lo que dice esta tabla, si la quieren utilizar, es que, por ejemplo, aquí le llaman G al lado derecho de la ecuación, que aquí llame F. Entonces lo que dice la tabla es que, por ejemplo, si este lado derecho es alguna de estas, entonces la forma de la solución y sub p va a ser de esta forma, la que me dan aquí. O sea, por ejemplo, si el lado derecho de mi ecuación es una cuadrática así como esta, entonces la forma de y sub p va a ser una cuadrática así de manera general, donde a, b y c representan números, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa es determinar cuáles son esos números, cuáles son esos coeficientes, y por eso el método se llama método de coeficientes indeterminados, ¿verdad? Que hay que determinar cuáles son ellos. ¿Cómo se determinan? Pues esta y sub p es una solución de la ecuación diferencial original, esta que no hemos hecho igual a cero. Entonces lo que se hace es que se sustituye la solución en la ecuación y se forza, digamos, a que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Eso va a generar ecuaciones en términos de a, b y c, y con eso pues voy a poder determinar esos coeficientes, ¿verdad? Noten que aquí en el lado izquierdo las formas de la función esa que está aquí en el lado derecho no son de cualquier tipo. Si se fijan, por ejemplo, aquí no aparece un logaritmo, no aparece una secante, una raíz, por ejemplo. Y eso es bien estricto. O sea, este método solo funciona cuando las soluciones son polinomios. Si se fijan, estos primeros son polinomios. Senos, cosenos, ¿verdad? Exponenciales y combinaciones entre ellos, ya sean sumas o multiplicaciones. ¿Okay? Fíjense aquí, por ejemplo, es una multiplicación de un polinomio, 9x menos 2, por una exponencial. O acá abajo, un polinomio por un seno, ¿verdad? Una multiplicación. Una exponencial por un seno, ¿verdad? También una multiplicación. Noten que en estos casos la forma de y sub p ya se va poniendo bien complicada. Así que no es necesario que sea muy complicado el lado derecho de una ecuación de estas para que el problema se enrede bastante. Más o menos de esta forma es como funciona. Realmente, pues esto se entiende mejor siempre viéndolo ya funcionando en ejemplos, ¿verdad? Pero básicamente es resolver siempre como primer paso la ecuación diferencial homogénea asociada, o sea, hacer cero el lado derecho y resolver con el método este de ecuación auxiliar. Y luego utilizar esta tabla para poder determinar esta y sub p, ¿verdad? Noten que si esta tabla es como opcional usarla, noten que lo que hace la tabla es que le dice, si el lado izquierdo del derecho, perdón, de la ecuación, acá, ¿verdad? Es un polinomio, entonces se espera que la y sub p también sea un polinomio del mismo grado, ¿verdad? Si es un seno o un coseno, pues va a ser una combinación de ellos dos, ¿verdad? Si es un exponencial, va a ser una constante por una exponencial, con el mismo coeficiente, con el mismo exponente, ¿verdad? Si es un polinomio por una exponencial, pues la y sub p se espera que sea un polinomio por una exponencial.
Eso va a tener un cierto detalle ahí que se lo voy a comentar también ya cuando veamos ejemplos, que hay veces que hay que corregir un poco lo que nos sugiere la tabla, ¿verdad? Ok, vamos entonces a ver algunos ejemplos. Fíjense, estos son todos los, bueno, algunos de los ejercicios que aparecen ahí en el libro de SIL. Voy a escoger algunos dos de ellos. Estos ejercicios, fíjense que aunque no se consideran muy complejos, lo que sí tiene este método es que los problemas se vuelven largos. Entonces no es complicado realmente el método, pero los problemas se pueden poner, sin que sea muy enredada la ecuación, se pueden poner bastante largos, ¿no? Así que tengan en mente eso. Voy a empezar entonces con un ejemplo que no esté tan enredado para entender bien el método primero, y después vamos a buscar uno enredado ahí para ver qué tanto se va complicando la cosa. Ok, vamos a ver cuánto vamos ahorita, 43. Voy a esperar un poco más para hablarle de los exámenes y eso, ¿verdad? Que están con ganas ya de saber qué es lo que va a pasar ahí, ¿verdad? Pero voy a esperar ahí a que esté la mayor cantidad de ustedes posible, ¿no? Para no tener que repetir. Ok, vamos a ver, voy a escoger esta 12. Fíjense, esta 12 no se mira muy enredado, ¿verdad? Voy a copiar. Y aquí confirmamos que eso está en la sección 4.4, ¿no? Del libro de SIL, ¿no? Entonces que hay varias opciones. Ok, segunda derivada de y, bueno, 16y, igual a e a la, o 2 por e a la 4x. 2e a la 4x. Ok. Fíjense que acá incluso estos problemas también pueden tener condiciones iniciales, ¿verdad? O sea que les estoy diciendo que esto se vuelve largo y ya con condiciones iniciales pues se vuelve más largo todavía, ¿no? Ok, les voy a mostrar entonces lo de la pizarrita. Cambiarme acá. Ahí está. Ok, déjenme mover esto. Acá estorba un poco. Bueno, fíjense, les decía, lo primero que hay que hacer aquí es resolver la ecuación homogénea asociada. O sea que inicialmente este lado derecho de la ecuación lo tomamos como que fuera cero. Y entonces la ecuación, esa que le estoy llamando homogénea asociada, sería lo mismo, solo que en el lado derecho hacerlo igual a cero. ¿Okay? Entonces, si vieron la clase anterior, pues este es un problema precisamente de los que se resolvían ahí, ¿verdad? Entonces, como se resolvía, lo que hago es planteo la ecuación auxiliar, polinomio, ¿verdad? Que sería m al cuadrado menos 16. Recuerden que les decía ahí que la y en la ecuación auxiliar como que desaparece, ¿verdad? Igual a 0. Fíjense que esa ecuación está fácil de resolver, ¿verdad? Podemos despejar ahí para m o factorizar, ¿verdad? Factorizar sería m menos 4 por m más 4 igual a 0. ¿Okay? Y entonces nos quedan como soluciones de esta ecuación m igual a 4 y m igual a menos 4. ¿No? O sea, en términos de la clase anterior, tenemos el caso 1, decíamos ahí, que era dos soluciones reales distintas, ¿verdad? 4 y menos 4. Entonces, según lo que teníamos ahí en ese tema anterior, la solución entonces iba a ser una constante, llamémosle C1, por exponencial de 4x, ¿verdad? Y el 4, pues, de lo que nos dio aquí, más otra constante exponencial de el otro valor que nos dio, menos 4 por x. O sea, en este primer caso, soluciones reales distintas, solo la solución esa es una constante por la exponencial del valor que nos dio ahí, multiplicado por x, ¿verdad? Y solo que acá, les recuerdo ahí en la presentación, a esto, a la solución de esta ecuación homogénea, ¿verdad? Donde el lado derecho es 0, le llamamos y sub c, ¿verdad? Y al final entonces lo que queremos es encontrar y sub p de manera que tengamos la solución general que va a ser la suma de las dos, ¿verdad? Entonces ahorita lo que tenemos es este y sub c de acá. Ok, entonces aquí ya lo vamos a llamar así, ¿verdad? Y sub c. Okay. Entonces, ¿cómo determinamos y sub p?
Bueno, entonces ahora sí nos enfocamos en el lado derecho de la ecuación acá, ¿no? Tenemos 2 por exponencial de 4x. Entonces les decía ahí, bueno, eh, en este método influye bastante utilizar esta tabla y lo que nos vamos a fijar es cómo es el lado derecho que tenemos ahí en la ecuación, ¿verdad? Entonces si se fijan, lo que tenemos acá es 2 por e a la 4x. Buscamos aquí en la tabla lo más parecido. No vamos a hallar exactamente eso, pero fíjense que lo más parecido sería este exponencial, e a la 5x, ¿verdad? No aparece el 2, pero bueno, ahí, aquí es como que hubiera un 1, y el punto es que es un número por el exponencial, ¿verdad? Entonces, fíjense, me dice aquí, bueno, entonces va a asumir que y sub p va a ser igual a un número por el mismo exponencial, donde ese número hay que determinarlo, ¿verdad? Y a eso, como les decía, es lo que le da el nombre del método, ¿verdad? Coeficientes indeterminados. Entonces, según la tabla, nosotros tenemos que asumir que y sub p va a ser un número que ahí le llamaban a, por el mismo exponencial que tenemos, ¿verdad? Aquí en el lado derecho, ¿verdad? Aquí es 4x, entonces aquí también es 4x. Y aquí, en este ejemplo, pues se ilustra un detalle que les decía, que hay casos donde hay que modificar un poco lo que me da la tabla acá. ¿Por qué? Fíjense, les dije que la solución general va a ser la suma de estas dos, ¿verdad? Y sub c más y sub p. Entonces, fíjense, si nosotros asumimos que de verdad y sub p es así, el a lo vamos a determinar, va a ser un número. Y entonces al final sumaríamos, esto lo voy a borrar, solo vamos a sumar y sub c más y sub p, ¿verdad? Pero si aquí tengo e a la 4x y aquí también tengo a la e a la 4x, pues realmente no estamos encontrando una nueva solución al problema, porque aquí estamos considerando que en la solución esta complementaria, C1 y C2 son algunas constantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si C2 es igual a 0, se elimina este término de la derecha, y si C1 es igual a A, pues entonces realmente serían los mismos, las mismas soluciones, ¿verdad? Entonces, en este método cuando eso pasa, hay que corregir un poco. ¿Qué es lo que se fija uno? Uno siempre se va a fijar que los términos que me sugiere la tabla ahí en y sub p no sean semejantes con los términos que aparecen aquí en y sub c, ¿no? Pero si se fijan, en este caso no pasa eso, ¿verdad? En este caso, este término e a la 4x es semejante con este término de acá, ¿verdad? Semejante queriendo decir como que se podrían simplificar, ¿verdad? Podríamos sumar los dos si estuvieran eh, a la par, digamos, ¿no? Entonces, cuando eso pase, lo que vamos a hacer es que a la solución que nos propone la tabla, la vamos a multiplicar por x y lo vamos a hacer las veces que sea necesario para que ya no sean términos semejantes. Entonces, fíjense, estoy agregando ahí una x. A por x e a la 4x. Entonces, ¿qué es lo que logro con esto? Que cuando yo sume y sub c más y sub p, este término ya no es semejante con este término de acá. Y no lo voy a poder agrupar como uno solo. Entonces, eso es lo que el detalle que les decía, que hay veces que hay que corregir un poco en la tabla y es verificar eso, ¿verdad? Verificar que los términos que aparecen en y sub p, según la tabla, no sean semejantes con los que aparecen en y sub c. Si son semejantes, entonces vamos a multiplicar por x. Si, imagínense, aquí pudiera haber, dependiendo cómo fuera la solución, aquí podría haber otro término así, por ejemplo. Entonces, fíjense que si eso pasara, este término que agregué aquí, aún sería semejante con este de acá. Entonces, lo que haría para corregir eso es volver a multiplicar por x, de manera que aquí me quedaría x al cuadrado. Si vuelvo a multiplicar por x. Y con eso estaría logrando que ese término ya no sea semejante con este de acá, ¿no? Fíjense, ese detalle no se los mencioné ahí en la presentación porque pues es un poco difícil de describir así como de manera general, eh, y es mejor como verlo ya concretamente en ejemplo, ¿verdad? Ok. A ver, ¿alguna pregunta? Sí, esto es lo mismo de las homogéneas precisamente, ¿verdad? Que les decía que de hecho lo íbamos a ocupar aquí más adelante, ¿verdad? O sea, esta primera parte es exactamente lo mismo que hacíamos antes.
por lo menos hasta aquí, ¿verdad? Ya lo nuevo es de aquí en adelante, ¿verdad? Ok, entonces con esto ya corregimos, ¿verdad? Ya tenemos que el término que aparece no es semejante con el que tenemos. Y entonces ya así asumimos que y sub p va a ser de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para terminar? Tengo que encontrar este valor de a. Entonces, para encontrar ese valor de a, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esta solución y sub p, ¿verdad? Estamos asumiendo que es una solución, y la vamos a sustituir entonces en la ecuación original, ¿verdad? En la original, no en la homogénea, sino en la original, ¿no? Entonces la sustituimos y con eso vamos a obtener una ecuación en términos de a como para poder despejar para a. Entonces, ¿cómo sustituyo? Lo que voy a hacer es que en vez de y, vamos a poner pues y sub p, y en vez de la segunda derivada, pues tengo que sacarla de aquí, ¿verdad? Así que vamos a derivar esto, ¿verdad? Y esto es lo que hace un poco largo el método, porque, por ejemplo, imagínense que la ecuación sea de orden, digamos, 3. Y el lado derecho de la ecuación, la y sub p, fíjense, por ejemplo, aquí en las últimas formas. Imagínense esta de aquí abajo. Y la ecuación es de grado 3, eso significaría que tendría que derivar esto 3 veces. Si lo observan, no es que sería difícil, pero sería bien largo, ¿verdad? Porque tengo una multiplicación de un polinomio por un exponencial por un coseno, o sea, una triple multiplicación. Habría que utilizar entonces la fórmula de multiplicación para derivar 2 veces, ¿verdad? Para derivar este triple producto. Así que se volvería largo, no difícil, pero digamos que tedioso y largo, ¿verdad? Aquí no está tan enredado, ¿verdad? Solo es una multiplicación, entonces derivamos. Lo voy a hacer aquí abajo. Ya fíjense, primera derivada sería el a, pues asumimos que es una constante, ¿verdad? En todas esas formas de la tabla, a, b, c, d y e son constantes, ¿no? Que son los que hay que determinar. Entonces esa a solo la copio y derivo x por e a la 4x. Derivada de x1, voy a abrir un paréntesis aquí, por e a la 4x. Hay que utilizar la fórmula de multiplicación, ¿verdad? Más derivada de e a la 4x sería 4 por e a la 4x por x, ¿verdad? Estoy utilizando la fórmula de multiplicación, ¿verdad? Para derivar. Ok, pero ocupo la segunda derivada porque voy a sustituir aquí, al inicio. Entonces vuelvo a derivar. ¿Cuántas veces derivo? Según como sea la ecuación, ¿verdad? Si la ecuación es de orden 3, derivo 3 veces. Si es de orden 4, derivo 4 veces, ¿verdad? Y así. Como les digo, eso es lo que alarga el método, ¿verdad? Entonces vuelvo a derivar. Aquí sería 4 e a la 4x, derivada del exponencial. Y aquí derivada de x e a la x. Noten que fue lo mismo que derivamos al inicio, ¿verdad? Entonces ya solo voy a copiar lo que tenemos ahí arriba. Copio ese 4. Y me va a quedar entonces e a la 4x más 4 x e a la 4x. Aquí ya no tengo mucho espacio. Ok, entonces, ¿qué es eso de aquí abajo? Es la derivada de lo de arriba, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Ya tengo la segunda derivada, ya tengo lo que vale y, entonces lo voy a sustituir aquí, ¿verdad? Al inicio, en la ecuación original. Y entonces lo vamos a igualar a lo que está aquí en el lado derecho, ¿verdad? A 2e a la 4x. Entonces hacemos la sustitución. Fíjense que eso, como estas derivadas son largas, ese procedimiento realmente se vuelve largo también. Entonces usualmente uno solo se va fijando en las cosas que se pueden agrupar. Entonces noten, vamos a sustituir segunda derivada de y aquí. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar a por 4 por e a la 4x. Ese va a ser uno de los términos. Como voy a sustituir aquí también menos 16y, voy a poner y esto. Entonces me va a quedar este término a por x e a la 4x. Ahí notamos entonces que esos dos términos no son semejantes, ¿verdad? No se van a agrupar. Así que me va a quedar ese término solo. 4a lo voy a poner e a la 4x. Que sería de multiplicar esta a por este término de x. Luego, bueno, de hecho, fíjense que aquí aparece otra vez 4e a la 4x.
Entonces ya sumando los dos, 4 más 4 sería 8 aquí, ¿verdad? Ya lo voy a corregir. Aquí 8. Ok. ¿Qué más? Luego aquí este 4 multiplica este otro término también. Entonces sería 4 por 4, 16, x a la 4x. Y esta a también lo está multiplicando, ¿verdad? Está multiplicando a todo. Entonces va a quedar 16a. Y aquí es donde les digo que para ahorrar vamos a agrupar algunos términos. 16a. Me enfoco en el 16a. Por x a la 4x, ¿verdad? Estoy aquí. Pero como voy a sustituir y sub p también, aquí, ¿verdad? Entonces también me va a quedar más este menos 16 de aquí, ¿verdad? Menos 16 a x a la 4x. Noten que como es el mismo factor, la parte variable, ¿verdad? X a la 4x, entonces solo voy a considerar el coeficiente, que sería menos 16, ¿verdad? De aquí, ¿verdad? De la ecuación original, menos 16 por a, de acá. 16 por a. Y entonces ya como agrupando por x a la 4x. Entonces fíjense, lo que estoy haciendo es, estoy sustituyendo, en vez de la segunda derivada de y, la estoy poniendo aquí. En vez de y aquí, ¿verdad? Estoy poniendo y sub p. Solo que ya estoy como simplificando de un solo para ahorrar tiempo y espacio aquí, ¿verdad? Aquí esto está multiplicando, ¿verdad? Este paréntesis multiplica a lo de abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que terminar de sustituir en la ecuación original. Entonces eso tiene que ser igual a el lado derecho, ¿verdad? Todo esto tiene que ser igual a, voy a poner aquí abajo, 2e a la 4x. Entonces, si se fijan, en esta ecuación que resultó, vamos a obtener información suficiente para poder encontrar a. Y aquí noten que pasa que este 16a menos 16a se elimina, ¿verdad? Entonces solo me queda que este exponencial tiene que ser igual a este exponencial. Noten que ahí puedo dividir a ambos lados entre el exponencial, ¿verdad? Para cancelarlo. Y entonces ya puedo despejar para a, ¿verdad? Ya me va a quedar, al dividir entre el exponencial a ambos lados, se cancela, ¿verdad? Y solo me va a quedar 8a igual a 2. 8a igual a 2. O sea que a vale 2 entre 8, o sea, un cuarto. Entonces, ¿qué pasó? Ya tengo el a. Si ya tengo el a, entonces ya tengo la y sub p, ¿verdad? Porque aquí en la y sub p, acá, lo que falta es encontrar precisamente ese valor de a. Y ya podemos entonces escribir la solución general, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces la solución general? Decía ahí en la teoría que siempre va a ser y sub c más y sub p. ¿Okay? Entonces y sub c, perdón, es la que encontramos aquí, ¿no? Eso solo lo copiamos. Entonces C1 e a la 4x más C2 e a la menos 4x era, ¿no? Y entonces a eso le sumamos y sub p, que es esto de aquí, ¿verdad? Pero ya sustituyendo el valor de a que acabamos de encontrar. Encontramos que a vale un cuarto. Entonces más un cuarto, e a la, bueno, era el de abajo, ¿verdad? Este corregido, perdón. Este de aquí. Un cuarto x e a la 4x. Entonces más un cuarto x e a la 4x. Y esto de aquí es la solución general de la ecuación diferencial esa que teníamos inicialmente, ¿no? Noten que es una solución general porque siempre está en términos de constante, ¿verdad? Si el problema tuviera condiciones iniciales, entonces habría que continuar para hallar estas constantes C1 y C2 que satisfagan las condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces, si se fijan, definitivamente esto está un poco más largo que lo que hacíamos antes, ¿verdad? Lo que hacíamos antes, de hecho, se quedaba, aquí ya terminaba uno, ¿verdad? Cuando ya va esta y sub c. Entonces, todo de ahí en adelante es lo nuevo, ¿verdad? Que, pues, si se fijan, sí hay algo de trabajo, ¿verdad? Y conste que este ejemplo es como de los más simples, ¿verdad? O sea que, como les digo, sí se va poniendo como bien enredada ahí la cuestión. Ok. ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejemplo? ¿Preguntas?
Recuerden que pueden levantar la mano o preguntar ahí en el chat, ¿no? Ok, no hay preguntas. Bueno, ahorita, yo creo que ahorita es buen momento para hablarles entonces de la evaluación. Después voy a continuar con el tema para que no sigan estresados con eso. Sobre las pruebas y exámenes, fíjense, para no recuerdo exactamente las fechas, pero de cómo las tenía planteada el coordinador, ¿verdad? Pero recuerden que yo les dije que como nosotros empezamos tarde, pues no podemos seguir exactamente las mismas fechas de los demás, ¿verdad? Entonces, lo que consideré es que, fíjense, para la prueba 1, la vamos a hacer este sábado, y la escogí este sábado porque en esa prueba número 1 lo que les voy a evaluar es lo de la tarea 1. Y la tarea 1 ustedes tienen hasta mañana para entregármela, ¿verdad? Entonces, y como va a ser sobre ese mismo tema, haber hecho la tarea es prácticamente haber estudiado para esa prueba, ¿verdad? Entonces, ustedes me entregan a más tardar, ¿verdad? Creo que algunos ya la entregaron. A más tardar mañana la tarea, ¿verdad? Como la prueba es del mismo tema, pues ya van a haber estudiado. Si hicieron ustedes, ¿verdad? La tarea, si la copiaron, pues no, ¿verdad? Pero si ustedes hicieron su tarea, pues ya van a haber estudiado, ¿verdad? Para la prueba. El sábado, entonces, la tarea va a estar disponible, perdón, la prueba va a estar disponible prácticamente todo el día. Y ahí sí voy a seguir la misma instrucción que del coordinador, desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Okay? Y entonces ustedes pueden hacer la prueba a la hora que ustedes quieran. Si quieren levantar a las 4 a hacerla y ser el primero en hacerla, pues bueno, ¿no? Pero si se levantan a las 10, pues ahí va a estar disponible y la hacen a esa hora, ¿verdad? La prueba, ¿cómo funciona? Pues uno genera un montón de problemas, por decirles algo, unos 50 problemas. Y, qué sé yo, les van a aparecer a ustedes unos 3 al azar, ¿verdad? O sea que no es que todos van a hacer la misma prueba, porque si no, pues no tendría sentido, ¿verdad? El primero que la hace se la pasa a los demás y ya estuvo, ¿verdad? Entonces, así va a funcionar. Es una prueba que funciona al azar, ¿verdad? Hay un montón de problemas. Vamos, se van a escoger unos 2, 3 para cada quien. Y así que no importa si uno lo hace primero, no es que, ya sé cuál es la prueba, entonces eh, eso no va a afectar, ¿no? Así que así va a funcionar la prueba. En el examen, la única diferencia para el examen es que en el examen se considera el tema, además de los de la tarea, se considera el tema de la clase anterior, o sea, lo de las ecuaciones homogéneas y el método de reducción de orden. O sea, se consideran dos cosas más, ¿verdad? Entonces, como hay un poco más ahí de trabajo y que eso no está asignado en la tarea, ¿verdad? Como para que ya lo hayan estudiado, voy a dejar el fin de semana para que practiquen sobre eso. Ahí les voy a poner ya la guía donde aparece. No, de hecho en la guía aparecen ejercicios de eso, ¿verdad? Lo que pasa es que en la tarea les dije que no hicieran de esos problemas, se los voy a mostrar aquí, porque no lo habíamos visto todavía, ¿verdad? Pero aquí en la guía de estudio, vamos a ver esto, les decía que al final aparecían problemas de temas que no habíamos revisado, estos de aquí, ¿verdad? Fíjense, estos temas de aquí, o estos ejercicios de aquí hasta el final, son sobre esos otros temas, ¿verdad? A ver, sí, estos también, ¿verdad? A ver, déjenme verlos bien. Realmente no. Esto lo vamos a ver más adelante, así que esta parte no hay que considerarla tampoco todavía. O sea que, por ejemplo, si quieren ir practicando, pueden ir haciendo ejercicios de estos de aquí, ¿verdad? Estos primeros son del tema de reducción de orden y estos son de esas ecuaciones homogéneas. Si se fijan, esto se parece a lo que estamos trabajando ahorita. El lado derecho es igual a 0, ¿verdad? Entonces,
para el examen, los temas son todos los de la primera parte, ¿verdad? O sea, de la primera tarea. Y esto de aquí, ¿verdad? Esto de aquí también. Aquí tienen algunos ejercicios, pueden ver el libro de SIL para si quieren más ejercicios. Creo que aquí abajo, al final, donde están revueltos todos los problemas, creo que también hay ejercicios sobre esos temas también. Déjenme ver. No, no era aquí. Oh, perdón, aquí es que pensaba, pero no, no hay. Aquí solo hay problemas de ecuaciones de primer orden. Entonces, solo sería esta partecita de acá. Entonces, igual se los voy a escribir ahí en el campus. Les voy a decir específicamente, ¿verdad? Los temas a evaluar son tales, ¿verdad? Para cada uno. Entonces, para la prueba, ya saben, sobre la primera tarea, el sábado, ¿verdad? Va a estar ahí disponible durante el día. Y para el examen, el lunes, añadiendo a los temas de la tarea, estos de aquí, ¿verdad? Que son los de la clase 6 específicamente. Okay. Ya esto que estoy haciendo hoy, ya eso ya no, ¿verdad? Porque esto ya es como del segundo parcial, digamos. Entonces, ya eso sí se sale de esta parte, ya eso viene para las siguientes evaluaciones, ¿verdad? Ok. Pendientes ahí entonces el sábado para la prueba. Igual les voy a poner en los avisos, ¿verdad? Les voy a poner esta información que les acabo de dar por si alguien no estaba, ¿no? Ok. Bueno, entonces ya con eso fíjense que ya sí prácticamente vamos a estar igual que todas las demás secciones, entonces ya después creo que sí vamos a seguir exactamente las mismas fechas que los demás, ¿no? Ok, sigamos entonces con el nuevo tema, de los coeficientes indeterminados. A ver, hay preguntas. Los ejercicios hay de todo ahí, o sea, es una combinación de un montón de ejercicios. Yo propuse unos, otro propuso otro, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? ¿A qué horas? Ambas van a estar todo el día disponibles, ¿verdad? Ustedes escogen la hora que lo quieren hacer. Justificación depende del tipo de ejercicio. Hay ejercicios que, imagínense que solo les diga, determine el grado de la ecuación, por decirles algo, ¿verdad? Ese tipo de cosas como que no requiere justificación, ¿verdad? Entonces, depende cómo sea el problema. Puede ser que el ejercicio trate de subir una foto, por ejemplo. Entonces ahí en la foto está el procedimiento, ¿verdad? Entonces depende, puede ser que sí, puede ser que no. Si un ejercicio les pide, por ejemplo, resuelva esta ecuación diferencial, pues ahí sí se ocupa justificación porque si no, pues solo la ponen en una calculadora, anotan la solución y ya está, ¿verdad? Promediar, sí, voy a seguir la misma. eh, Tienen 2 intentos y les promedia la nota, ¿verdad? Yo les recomiendo que si hacen un intento y tienen una buena nota, pues mejor no hagan otro, ¿verdad? Porque si se va a promediar y le va mal en un segundo intento, no conviene, ¿verdad? Conviene cuando si le va mal a uno en el primer intento, pues entonces hace el otro para subir, ¿verdad? Para subir la nota. Esa es la lógica de esos 2 intentos. Usted lo hará, es que sí y no, porque como les digo, yo hice un montón de ejercicios, otro profesor hizo otro montón de ejercicios, así. Entonces es una combinación de todo, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, la estructura de la prueba en sí, eso sí yo la hago, ¿verdad? O sea, que de todos los ejercicios que tenemos, ¿cuáles voy a escoger? Pues eso sí lo hago yo, ¿no? La tarea, bueno, eso sí ya es viejo, ¿verdad? Ya vieja está ahí. Ok. Bueno, voy a continuar porque si no, no vamos a extender demasiado. Recuerden que estos temas son largos, ¿verdad? Ahí de todas maneras, como les dije, toda esa información va a estar en la plataforma, ¿no? En el campus. Ok, voy a escoger ahora otro problema, ya que sea un poco más enredado.
que tenga más términos, que sea de orden mayor. Por ejemplo, este 26. Déjeme pensar, tiene un polinomio, una exponencial, y creo que eso está bien. Okay, 26. Tiene una cuarta derivada de orden 4 menos segunda derivada igual a 4x más 2x por el exponencial. Déjenme ver que lo copie bien. Sí. Ok. Fíjense, de entrada pues está más enredadito el problema, ¿verdad? Desde que es de orden 4 es que es más enredado, va a ser más largo. Aquí el lado derecho de la ecuación pues también está un poco más enredado. O sea que definitivamente este problema ya van a ver que no es que es mucho más complicado. O sea, la lógica es la misma, pero sí definitivamente va a ser más largo porque, por ejemplo, como aquí hay una cuarta derivada, hay que derivar 4 veces lo que propongamos como solución particular. Ok. Fíjense, aquí vamos a hacer algo también, se lo voy a mostrar, que es algo que se puede hacer, ¿verdad? No es obligatorio, pero es como un tip, ¿verdad? Para, qué sé yo, como para trabajar más organizado sería, de repente, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste? Noten que aquí tenemos dos términos en el lado derecho de la ecuación, ¿verdad? Este polinómico y este que tiene polinomio y exponencial. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a separar el problema en dos. Vamos a considerar como que estamos resolviendo dos ecuaciones diferenciales. Una en la que el lado derecho es solo este término de aquí, el término ese polinómico. Y otra en la que solo es el otro término, ¿okay? El del lado derecho. Y entonces vamos a trabajar como que fueran dos ecuaciones, como que una fuera así, ¿no? Solo igual a 4x, y como que la otra fuera así. Entonces, con esto, fíjense, uno dice, bueno, pero si voy a resolver dos en vez de una, no lo voy a hacer más largo. Pues ya van a ver que realmente no, porque lo que se logra con esto es que, por ejemplo, como les decía, como hay que derivar 4 veces, entonces entre más largo sea la expresión que estoy planteando, más largas se van a hacer esas derivadas. Entonces esto lo que logra es que esas derivadas se acorten un poco, ¿verdad? Y aunque se trabajen como que son dos problemas, aún así el problema se considera como que se organiza mejor, digamos. Es más fácil confundirse teniendo una expresión larga que tener una expresión corta, ¿no? Entonces, y al final, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a hallar una solución a este primer problema, una solución a este segundo problema. Y la solución general va a ser la suma de las dos. Entonces tomen en cuenta eso, se puede hacer, no es obligatorio hacerlo, ¿verdad? Pero es como un tip, ¿no? Ustedes deciden ahí si lo toman o no. Ok, entonces vamos con este primer caso, ¿verdad? Donde la ecuación, el lado derecho es el polinomio este 4x, polinomio de grado 1. Entonces me voy a la tabla, busco lo más parecido a un polinomio de grado 1. Bueno, esta opción 2, perdón. Polinomio de grado 1, entonces fíjense, dice asuma la solución, y sub p, como un polinomio de grado 1 en general, ¿verdad? Donde a y b son números que hay que determinar, ¿verdad? Entonces vamos a eso. Por cierto, me estoy yendo directamente a y sub p, ¿verdad? Pero antes de eso, más bien, hay que hallar la solución de la ecuación homogénea asociada. Y noten que eso va a ser lo mismo para ambas, ¿verdad? O sea que eso no hay que hacerlo dos veces, antes de ir a lo de la particular. Acuérdense que la homogénea es hacer cero, ¿verdad? El lado derecho de la ecuación, ¿no? Entonces, ya sea que lo haga aquí o aquí, me va a quedar lo mismo, ¿verdad? O sea que esto no tengo que hacerlo dos veces, ¿verdad? Entonces, siguiente, planteo la ecuación auxiliar. En este caso, pues sería m a la 4 menos m al cuadrado igual a 0.
No está difícil de resolver, ¿verdad? Factorizamos aquí, hay factor común m al cuadrado. Me queda m al cuadrado sería m al cuadrado menos 1, ¿verdad? Ya factorizándolo también quedaría m menos 1 por m más 1, ¿verdad? Es m al cuadrado menos 1. Entonces, significa que las soluciones son m igual a 0, con multiplicidad 2, ¿verdad? O sea, repetida 2 veces, m igual a 1, m igual a menos 1. Y entonces con esto lo que obtenemos es la solución complementaria, ¿verdad? La que llamábamos y sub c, ¿verdad? Noten que aquí hay una combinación de casos, porque m igual a 0 está repetida 2 veces, ¿verdad? Entonces cuenta como el que llamábamos caso 2, ¿verdad? Dos soluciones reales, pero repetidas. Entonces, para este caso, la solución sería una constante exponencial, como quedó 0, sería 0 por x, ¿verdad? Que realmente quedaría e a la 0, o sea, 1, ¿verdad? Pero bueno, como es el primer término lo voy a poner ahí, luego sería más otra constante, como está repetida, entonces multiplico por x, ¿verdad? Y otra vez por el exponencial de 0 por x. Ese es el caso 2 aplicado a m igual a 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está repetido 2 veces aquí, ¿verdad? Y las otras, aquí era menos 1, por cierto, ¿verdad? No le puse el menos acá. 1 y menos 1, entonces añado un término exponencial para cada uno de ellos, ¿verdad? E a la 1 por x, o sea, e a la x. Aquí sería C3, no C4. C3 e a la x más C4 e a la menos 1 por x, o sea, e a la menos x. ¿No? Y claro, ¿verdad? Esto se puede simplificar porque estos valen 1, ¿verdad? E a la 0, e a la 0, valen 1. Eso entonces es y sub c. Nuestro trabajo entonces otra vez es determinar y sub p, ¿verdad? Ya me estaba adelantando ahí, ¿verdad? Me estaba yendo directamente a lo de y sub p. Noten que esta funciona tanto, recuerden que dividimos el problema en dos, ¿verdad? Entonces esto funciona tanto para esta primera parte como para esta segunda parte también, ¿verdad? Es la misma y sub c para ambos casos. Entonces ahora sí vamos con y sub p, ¿verdad? Les decía que estábamos viendo este término 4x, que era un término lineal. Entonces aquí en la tabla buscábamos el lineal, que es este, ¿verdad? 5x más 7. Y entonces me dice suma y sub p igual a una expresión lineal, a por x más b, ¿verdad? Entonces asumimos eso, ¿verdad? Y sub p igual a por x más b. Perdón, aquí siempre no hay que tocar ahí en dos partes. Vamos a ver, a por x más b. Ok, solo hay que tener cuidado que recuerden que hay que comparar. Comparo lo que propuse como y sub p con la solución esta y sub c. Entonces, fíjense, aquí me quedó nada más la constante, ¿verdad? C1, porque es C1 por 1, ¿verdad? Y aquí C2 por X, por 1 también, ¿verdad? O sea, C2 por X nada más. Noten que esto entonces, recuerden que lo que hay que comparar es si hay términos semejantes. Entonces, sí, ¿verdad? El término constante va a ser semejante a este de aquí. Y el término que iba con X va a ser semejante a este de acá que va con X. Significa entonces que tengo que multiplicar la solución por X, ¿verdad? A por X más B. Que si lo desarrollamos, fíjense que me va a quedar a por x al cuadrado más b por x. Y notamos que al hacer eso, este término b por x sigue siendo semejante con el término, ¿cuál era? C2 por x. C2 por x, entonces sigue siendo semejante C2 por x con b por x. Entonces significa que tengo que volver a multiplicar por x. Y por eso les decía, hay que hacer eso la cantidad de veces necesaria para que la solución que tengan no tenga ningún término semejante con esta y sub c, ¿verdad? Porque recuerden que lo vamos a sumar. Y si tuvieran esos términos semejantes, entonces ahí después se agruparía, ¿verdad? Así que, ojo con eso ahí, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, vuelvo a multiplicar por x. Noten que lo que me va a quedar va a ser a por x al cubo, ¿verdad? Multiplicar por x. Y, bueno, lo voy a poner aquí.
Multiplico ahora por x. Me queda b por x al cuadrado. Aquí, de hecho, aquí hay que tener un poco cuidado con estos iguales, ¿verdad? Porque si ya estoy multiplicando por x, realmente esto no es igual a esto, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, ¿verdad? En todo caso, lo que es igual, déjenme anotarlo aquí en otro color. Lo que sería igual sería esto de acá con lo que está aquí en paréntesis, ¿verdad? Pero no todo, ¿no? Igual aquí, ¿verdad? A por x más b realmente no es igual a todos los siguientes, sino solo es igual a esto de aquí, ¿no? Ten cuidado con esos iguales porque no está diciendo que son iguales y realmente no lo son, ¿verdad? Ok. Entonces, si se fijan ahora, a por x al cubo más b por x al cuadrado. Si comparamos eso, entonces ahora sí ya no tenemos términos semejantes con la solución esta y sub c, ¿verdad? El término cuadrático no aparece aquí, el término cúbico tampoco. O sea que ahora sí estamos bien, ¿verdad? Entonces ahora hay que determinar ese a y ese b, ¿verdad? Entonces para ello hay que sustituir en la ecuación, ¿verdad? Hay que sustituir aquí. Y entonces, como aparece una cuarta derivada, una segunda derivada, ocupo calcular esas dos. Ahí es donde les digo que se pone largo. Pero bueno, en este caso solo son polinomios, ¿verdad? Derivar polinomios no es tan largo, o por lo menos no se enreda, ¿verdad? Entonces, vamos derivando. Primera derivada sería 3a x al cuadrado. Vamos derivando aquí, ¿verdad? Más 2b por x. Segunda derivada. 6a sería, ¿verdad? Por x. 6a por x. Y aquí derivada sería 2b. Tercera derivada sería 6a, ¿verdad? Y como esto recuerden que la b es constante, entonces derivada de 2b, 0. Y la cuarta derivada aquí sería 0 también, ¿verdad? Cuarta derivada, 0, ¿verdad? Porque 6a representa una constante otra vez, ¿verdad? Derivada de 6a, 0. Ok, entonces aquí no estaban enredadas esas derivadas, no hubo mucho problema. Y lo que hay que hacer ahora es sustituir, ¿verdad? Entonces, recuerden, vamos a sustituir aquí, ¿verdad? Estamos trabajando con esta ecuación ahorita. Entonces sumo la cuarta derivada, o resto, ¿verdad? Resto cuarta derivada con la segunda, ¿verdad? Y lo igualo a 4x. ¿Okay? Entonces, cuarta derivada dio 0. Lo voy a poner solo para que se vea, ¿verdad? Estamos haciendo la resta. Menos la segunda derivada, 6ax más 2b. Y decía, eso iguálelo a 4x. Igualado a 4x. Okay. Y entonces, lo que queremos es determinar A y B. Fíjense, lo que hacemos para eso es comparar los coeficientes del lado izquierdo con los del lado derecho. O sea, lo que tenemos aquí es una igualdad de dos polinomios. Entonces uno dice, bueno, para que se dé esta igualdad, lo que tiene que pasar es que el coeficiente que está con x aquí tiene que ser igual al coeficiente que está con x acá. O sea, ya poniéndole este menos, ¿verdad? Hay que distribuirlo aquí. Menos 6a tiene que ser igual a 4. Y lo otro es el coeficiente que está solo, 2b, con todavía el signo, ¿verdad? Menos 2b. Como aquí no hay nada, ¿verdad? El coeficiente que está solo en el lado derecho, digamos, sería 0. Entonces, menos 2b tiene que ser igual a 0. Okay. Entonces, fíjense, lo que se hace aquí para obtener esas ecuaciones es comparar el lado izquierdo con el lado derecho. Queremos que se dé esta igualdad. Entonces, el término que va con x, menos 6a, tiene que ser igual al que va con x. O sea, menos 6a tiene que ser igual a 4. Y el que va solo, menos 2b, tiene que ser igual al que va solo acá, que como les dije, como no hay nada, lo podemos ver como que fuera 0, ¿verdad? Entonces, menos 2b tiene que ser igual a 0.
Con eso entonces encontramos A y B, ¿verdad? A valdría 4 entre menos 6, menos 2 tercios. Y B valdría 0 entre menos 2, 0. Entonces ya tenemos Y sub P, ¿verdad? Porque teniendo A y B, que era lo que queríamos, ya obtenemos Y sub P. Entonces Y sub P sería igual ahora a menos 2 tercios X al cubo. El otro término se elimina, ¿verdad? Como B dio 0, entonces B por X al cuadrado sería 0. Entonces, fíjense, si el problema fuera solo resolver esta ecuación diferencial, ahorita ya prácticamente hubiéramos terminado. Pero falta la otra parte, ¿verdad? Esta de aquí. Y de hecho esa es la que se va a hacer un poco más larga. Ok, entonces vamos a esa otra parte. El lado derecho ahora es 2x e a la menos 2x. Entonces voy a la tabla, busco lo más parecido a eso. Algo lineal por un exponencial. Entonces busco aquí, ¿no? La 8. Algo lineal por algo exponencial. Entonces dice, asúmalo así, ¿verdad? Asuma la solución y sub p como una expresión lineal por el exponencial. Solo vamos a tener el cuidado de si hay o no términos semejantes, ¿verdad? Recuerden que eso siempre tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, para esa otra ecuación, ahora asumimos y sub p igual a la expresión esa lineal, a por x más b, y el exponencial era menos 2x, e a la menos 2x. Entonces, fíjense, si nosotros desarrolláramos, o sea, si multiplicamos aquí, va a quedar un término con x e a la menos 2x y el otro solo con e a la menos 2x. Entonces comparamos con y sub c, aquí abajo. Y notamos que ninguno de los dos términos que tienen exponenciales llevan ese exponencial menos 2x, ¿verdad? Entonces no hay problema, no hay que hacer ninguna corrección porque no hay ningún término semejante, ¿no? Entonces, fíjense, eso de la corrección que se hace, ¿verdad? Lo que hicimos acá, de multiplicar por x, solo se hace cuando hay términos semejantes entre la solución particular y sub p y la complementaria y sub c. Y aquí vemos que no hay problema, ¿verdad? Si hubiera problema si aquí en vez de menos 2x fuera así como acá, ¿verdad? E a la x o e a la menos x, ¿verdad? Ahí sí tendríamos que corregir, ¿verdad? Pero como es e a la menos 2x, entonces no hay problema. Ah, pero fíjense que es que lo copié mal, ¿verdad? Fíjense de aquí para abajo. Ese menos 2x como que lo agregué a saber de dónde. O sea que realmente fíjense que sí hay problema, ¿verdad? Solo es x aquí. O sea que sí tenemos que corregir porque si solo es x, entonces aquí también solo sería x, ¿verdad? Va, me queda tiempo por lo menos. Entonces fíjense qué pasa. Me va a quedar b por e a la menos x. Ah, pero entonces ese término va a ser semejante con este de aquí, ¿verdad? Un número por e a la menos x. Entonces significa que sí, tenemos que hacer la corrección y lo que hacemos es multiplicar acá por x. ¿Verdad? Noten que al multiplicar ya no va a haber problema, ¿verdad? Porque a la hora de distribuirlo me va a quedar 1 con x al cuadrado al multiplicarlo aquí y b por x, ¿verdad? Y entonces ya eso hace que no sean semejantes porque ninguno de estos, ni este, de todas maneras el que nos interesa es este de aquí, ¿verdad? Pero noten que no va multiplicado por x, entonces ya con eso ya corregimos el problema. Entonces al multiplicar esto por x, no le voy a poner igual, sino entonces me queda multiplicando por x sería ax al cuadrado más b por x por el exponencial e a la menos x. Ok. Y entonces aquí es donde viene el trabajo que es un poco largo, ¿verdad? Un poco tedioso porque tengo que derivar esta propuesta que tenemos de solución particular 4 veces, ¿verdad? Para sustituirlo allá en la ecuación. Entonces vamos a eso, ¿no? Primera derivada. Fíjense que es una multiplicación, hay que utilizar la fórmula de multiplicación. Por lo menos el polinomio ese se va reduciendo, ¿verdad? Sería 2ax más b, en uno de los términos al menos, por el exponencial, ¿verdad? Más derivada del exponencial
sería menos e a la x. Voy a poner aquí menos ya. Aquí. Menos. Lo voy a poner en ese orden. E a la x. E a la menos x, perdón, por el polinomio. Ok. Fórmula de multiplicación, ¿verdad? Para derivar. Entonces vuelvo a derivar. Aquí noten que podríamos simplificar un poco, pero vamos a ver. ¿Convendrá hacerlo o no? Lo que se puede hacer es sacar factor común, ¿verdad? E a la menos x. Me va a quedar un polinomio. Quizás sí convenga, ¿verdad? Porque ahí solo utilizaríamos una vez la fórmula de multiplicación. Entonces hagámoslo. Saquemos de factor común el exponencial. Me va a quedar ax al cuadrado, que es este de aquí. Me va a quedar, lo estoy poniendo así para ordenarlo, ¿verdad? 2ax, ¿verdad? Este de aquí. Este bx también, ¿verdad? Bx. Incluso lo podríamos agrupar, pero dejémoslo así. Y este b, ¿verdad? Más b. Noten que ahí solo ordené el polinomio, ¿verdad? Menos x. Ah, pero este menos le afecta a esto de acá, ¿verdad? Entonces hay que cambiar esos signos, aquí menos. Y a la b también, a b por x también. B por x. Y ahí está, ¿verdad? Primera derivada. Entonces vamos a la segunda. Segunda derivada, otra vez hay que utilizar la fórmula de multiplicación. Aparentemente, fíjense que siempre va a quedar así, ¿verdad? Una cuadrática por el exponencial, ¿no? Entonces va a ser derivando menos 2ax, ¿verdad? Más 2a, derivada de menos bx menos b, derivada de b0 por el exponencial, más derivada del exponencial, sería menos e a la menos x, ¿verdad? Por el polinomio, ¿verdad? Menos 2a, x al cuadrado. Ahí eso siempre va a hacer que quede cuadrática, ¿no? Más 2ax. Y déjenme para tratar de que me quepa todo en esta página. Vamos a ver, bueno, son 4 derivadas, está difícil, ¿verdad? Que me quepa todo. Entonces, lo voy a dejar de copiar aquí. O sea, tengo que copiar todo esto, ¿verdad? Sería menos, ¿verdad? Etcétera. Lo voy a poner. Menos todo eso. Al final, fíjense que creo que no se gana tanto a la hora de agruparlo ahí, ¿verdad? Entonces voy a tratar de hacer la tercera derivada. Vamos a ver. A ver si no se pone muy enredada sin agrupar. Entonces, nuevamente, fíjense que a la hora de hacer la agrupación, me va a quedar algo así como esto, ¿verdad? Un polinomio por la exponencial. Entonces, hay que utilizar siempre la fórmula de multiplicación. Derivo el polinomio. Voy a ir siempre del término mayor a los términos más de orden menor. Recuerden que todo esto de acá, déjenme cambiar color aquí. Todo esto de acá es esto de aquí, ¿verdad? Entonces, derivamos eso. De hecho, ahí le agregué ese 2 también, ¿verdad? Ese no tenía que ir de acá. Ok, entonces, ahora sí, derivamos esto de arriba, ¿verdad? Sería menos 2a por x. De hecho, la derivada pues es precisamente esto de aquí abajo, ¿verdad? Solo hay que copiarla. 2a menos b. Pero también hay que derivar esto mismo de aquí, ¿verdad? Porque todo eso va con el exponencial. Entonces sería menos 2a. Y derivada de esto 0, ¿verdad? Porque recuerden que esas a y b representan números, ¿verdad? Esa sería la derivada del polinomio, ¿verdad? Por el exponencial, ¿verdad? Déjenme ver si respeté lo de los signos. Creo que sí, hay que cambiar algunos signos acá. Y aquí es donde les digo, este método no es complicado, pero es tedioso. Y hay que tener bastante cuidado porque es bien fácil equivocarse aquí. Fíjense, este menos con menos va a dar más. Este con este va a dar menos. Entonces, lo voy a cambiar de aquí. Este da más. Este da menos, ¿verdad? Este va a ser más. Y este va a ser más. A ver, ese último no. Ese último no. Sería hasta el menos b. Ok. El hecho aquí de no tener mucho espacio hace que
que sea como un poco más complicado, ¿verdad? Aquí yo les recomiendo que escriban toda la derivada y en todo caso hasta que quizás ya vayan agarrando práctica, pues vayan haciendo como simplificaciones, ¿verdad? Pero realmente conviene mejor ir escribiendo todo, ¿verdad? Porque si no, pues es fácil confundirse. Después entonces iría derivada del exponencial. Noten que aquí va una resta, ¿verdad? Entonces, en esta parte de acá, entonces sería menos derivada del exponencial, entonces sería menos menos, a la menos x, por todo el polinomio. Entonces todo el polinomio sería este mismo de aquí arriba, menos, mejor lo voy a copiar, ¿verdad? Menos ax al cuadrado, más 2ax para no confundir. Menos bx, más b, ¿verdad? Y también iría, todo eso iría sumado con este de aquí, ¿verdad? Menos 2ax, ya lo toqué. Permítanme. Aquí siempre tengo que tener cuidado de no tocar nada. Entonces sería menos 2ax más 2a menos b. Ok. Y ahí sí, pues mejor copié todo porque si no es fácil equivocarse. De hecho, déjenme revisar antes de seguir porque los signos y eso hay que chequearlos bien. Solo déjenme revisar rápido. Parece que está bien. Ok. Entonces hay que volver a derivar, ¿verdad? Cuarta derivada. Y última, por suerte, ¿verdad? Como les digo, eso no es difícil, pero definitivamente que han de estar conmigo, que es tedioso, ¿verdad? Ok, entonces, derivo otra vez. Noten que hay varias derivadas que se van a hacer cero, ¿verdad? Las partes constantes. Entonces me va a quedar de la parte polinómica. Acá, menos 2ax, derivada de 2ax, 2a, derivada de, por cierto, aquí hubiera eliminado, noten que este término de acá, para no estarlo derivando, 2ax menos 2ax se elimina, ¿verdad? Entonces me evito ahí estar haciendo esa derivada. Así que voy a quitar ese término. ¿Qué más? 2ax derivada de menos bx, entonces es menos b. Menos b. Recuerden que estamos derivando todo, ¿verdad? Y como hay e a la menos x de factor común, lo estoy viendo como que estuviera todo el polinomio junto, ¿verdad? La derivada de 2ax, 2a, más 2a. Aquí ya no hay x, fíjense, entonces derivada de eso, 0. O sea que la derivada del polinomio solo sería esto de aquí. Entonces luego va por el exponencial, ¿verdad? Entonces luego iría menos la derivada del exponencial. Déjenme pensar aquí si tengo que cambiar signos. Sí, nos va a tocar cambiar el signo. Entonces vamos a poner, bueno, la derivada del exponencial sería menos e a la menos x, ¿verdad? Por todo el polinomio. Y aquí es donde no copio, porque es copiar todo el polinomio de arriba, ¿verdad? Ni siquiera me va a caber aquí. Pero fíjense nuevamente lo que me pasó en el paso anterior. Este menos afecta a todo, ¿verdad? Este menos afecta aquí, este menos afecta aquí. Entonces esa derivada de menos ax al cuadrado se volvería positiva, ¿verdad? La derivada de menos bx se volvería positiva. Y la derivada de 2a, esa no, porque esa la saqué de aquí, ¿verdad? Derivada de 2ax, 2a. Esa queda igual. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Y todavía, pues, hemos hecho un montón de cosas, pero falta todavía. Recuerden, ¿qué es lo que queremos?
lo que queremos es determinar, así como hicimos en este caso, que en este caso estaba mucho más sencillo, ¿verdad? Hallar A y hallar B. Pues precisamente lo que queremos aquí es hallar ese A y ese B. Pero, ¿cómo lo hago? Pues lo que hago es sustituir en la ecuación original, ¿verdad? Que en este caso sería en esta de acá. Entonces, ¿qué pasa? Siempre sustituyo cuarta derivada menos segunda derivada, solo que ahora lo igualo a este exponencial. Entonces, no vamos a hacer toda esa sustitución, pónganse a pensar, tendría que copiar todo esto, menos, copiar todo esto, ¿verdad? Y después igualarlo al lado derecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a fijar nada más en los coeficientes y especialmente en los coeficientes que nos interesan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Bueno, tenemos que hacer la resta, ¿verdad? Cuarta derivada menos segunda derivada. Fíjense que aquí, creo que para cuestión del espacio y eso, ahorita lo que nos interesa nada más es esto de aquí, ¿verdad? Queremos determinar A y B. Voy a tratar de hacer un espacio aquí. No, la verdad es que no conviene porque todo lo ocupamos realmente. Ok. Entonces, fíjense, queremos determinar A y B. En el lado derecho de la ecuación, lo que tenemos es, fíjense, este término de aquí. 2x a la menos x, ¿verdad? Fíjense en este de acá. Entonces, eso por lo menos sí me dice que yo solo me tengo que centrar en todos los términos que llevan x a la menos x. Y esos son los coeficientes que me interesan. Con eso uno se evita, por lo menos, hacer toda esa sustitución. Decir, bueno, sustituye a la cuarta derivada, todo esto de aquí. Sustituye a la segunda derivada, todo esto de aquí. Y después igualela al lado derecho. Eso se va a poner en un cuaderno. Creo que les cabería ahí escribir toda a lo ancho, ¿verdad? No les cabería ahí en el cuaderno, bueno, tendría que ser unas 2 líneas, por ejemplo. Entonces, pero solo nos tenemos que centrar en los términos que van con x a la x, ¿verdad? Porque esa es la forma que tiene aquí el lado derecho. Los demás ya sabemos que va a dar algo igual a 0, ¿verdad? Porque no hay un término, por ejemplo, solo con a la menos x aquí, por ejemplo, ¿verdad? Solo me interesan los términos que van con x y a la menos x. Y lo otro es, como hay dos constantes a determinar, entonces yo lo que ocupo obtener es por lo menos dos ecuaciones, ¿verdad? Porque tengo dos constantes A y B por determinar. Entonces, si en las dos ecuaciones aparecen A y B, ocupo dos ecuaciones a determinar, ¿no? Entonces, fíjense, aquí aparece el término ese, aquí aparece el término ese, x a la x. Entonces, lo que vamos a anotar es el coeficiente. Noten que el coeficiente sería 2a, ¿verdad? 2a x a la x a la hora de multiplicar. Entonces, con x a la x, ¿verdad? O a la menos x es realmente, ¿verdad? Uno de los coeficientes es 2a. ¿Okay? Me parece que había una pregunta ahí, no me fijé. ¿Pueden usar calculadoras? Sí, pero no hay problema. Lo único que a la hora de hacer este paso final, pues ahí no hay forma, creo yo, de ponerse a la calculadora que se lo haga. O sea, por lo menos sí se pueden ahorrar el cálculo de la derivada. Aunque no sé qué tanto las calculadoras sea complicado o fácil decirle, dependiendo de lo que utilicen, ¿verdad? Deríveme tal expresión, pero como está en términos de A y B también, entonces hay que decirle específicamente que lo haga con respecto a X, ¿verdad? Y que tengan cuidado con eso. Ok, recuerden que esto que no copié aquí es toda la parte polinómica esta que estaba en el paso anterior. Todo lo polinómico acá, ¿verdad? Que estaba en ese paso anterior, ¿verdad? Entonces, nos fijamos otra vez en los términos que van con X y a la menos X. Entonces está este de aquí, ¿verdad? Que también tiene coeficiente 2a, ¿verdad? Y está este de aquí, fíjense, menos bx, ¿verdad? También va multiplicado por a la menos x. Entonces vamos a anotar. Primero el 2a otra vez, entonces voy a agregarlo aquí, más 2a. Entonces ya agregué este de acá. Luego entonces les dije, también está este de aquí,
menos b de x, pero recuerden que este signo afecta, ¿verdad? Entonces sería menos menos más b por x e a la x. Entonces solo voy a anotar más b, el coeficiente nada más. Aquí lo que estamos haciendo es como que lo estamos agrupando ya de un solo, ¿verdad? Eso es para ahorrar tiempo, ¿verdad? Y ojo, no es que estoy considerando la tercera derivada, ¿verdad? Sino que recuerden que aquí no copié todo lo de arriba, ¿verdad? Y por eso es que lo estoy considerando, ¿no? Entonces ahora nos vamos con la segunda derivada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque sí tengo que sustituir en la ecuación la segunda derivada aquí, ¿verdad? Entonces, menos segunda derivada. Nuevamente nos fijamos en los términos que van con x, ¿verdad? Entonces tengo aquí menos 2ax, ¿verdad? Entonces anoto el coeficiente, menos 2a. Muy adelante, menos 2a. Y sigo viendo, buscamos otra vez otro término que vaya con x, ¿verdad? Estaría este de aquí, menos 2ax. Y esto de aquí arriba les dije que, no, nuevamente por el espacio no lo copié, pero era esto de acá, ¿verdad? Entonces para verlo aquí, considerando siempre el signo que le afecta, ¿verdad? Entonces los que van con x son estos dos, ¿verdad? Noten 2a menos b, pero este signo les cambia, ¿verdad? Entonces sería menos 2a más b. Entonces menos 2a más b. Y bueno, fíjense que pasa, y esto pasa, es común que pase, se eliminan bastantes cosas, ¿verdad? Se eliminan las a's, pero me queda la b, ¿verdad? Menos 2a más b, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, todo esto que está aquí, este coeficiente, ya no hay más, ¿verdad? Me va a quedar nada más 2b. Entonces, ¿a qué lo voy a igualar? ¿Por qué? Porque queda 2b, porque 2a menos 2a se elimina. 2a menos 2a se elimina. b más b, 2b. Entonces lo tengo que igualar al lado derecho de la ecuación, ¿verdad? A este de aquí. Entonces lo tengo que igualar a 2x a la menos x, ¿verdad? Acuérdense que este b va también con x a la menos x, ¿verdad? O sea, el término completo es así. Entonces, si lo comparo con el que estaba ahí, ¿verdad? Era 2x a la menos x. 2x a la menos x. Entonces digo, bueno, para que esos dos términos sean iguales, la única forma es que 2b sea igual a 2. O la otra forma de verlo es decir, si yo divido ambos lados entre x a la menos x, se cancela, ¿verdad? Entonces me queda 2b igual a 2. Por tanto, b es igual a 1. Y ya tenemos una de las constantes, ¿verdad? Así que por lo menos ya es algo del trabajo, ¿verdad? Ya tenemos esta b de aquí. Nos falta esta a. Entonces, esa a, noten que está con todos los términos cuadráticos. Entonces vamos a tratar de enfocarnos ahora en ver todos esos términos cuadráticos, agruparlos y como aquí en la solución o en la ecuación original no hay un término cuadrático, acá, ¿verdad? En esta parte, entonces no lo vamos a igualar a 0, ¿verdad? Porque no hay un término cuadrático aquí. Déjenme borrar aquí que ya he rayado muchas veces. Ok, entonces enfoquémonos en los términos cuadráticos ahora. Todas estas cuentas que hicimos acá. Entonces, aquí pues sí ya está complicado borrar. No, me toca como que remarcar encima. Si quieren voy a escoger otro color. Vamos a ver este verde. Entonces, fijémonos en los términos cuadráticos. Los que quedaron. Recuerden que esto de aquí es lo de arriba, ¿verdad? Entonces, aquí hay un término cuadrático. Menos ax al cuadrado. Con el signo sería más ax al cuadrado, ¿verdad? Por el exponencial. Entonces, lo que anotamos es el coeficiente, ¿verdad? Entonces, recuerden, ahora vamos con los cuadráticos. X al cuadrado es a la menos X. Y vamos anotando los coeficientes, ¿verdad? Uno de ellos sería A, ¿verdad? El menos con menos queda positivo. Luego nos fijamos en la segunda derivada, que es la otra que hay que sustituir, ¿verdad? Entonces, el coeficiente cuadrático, el término cuadrático es este de aquí. Nuevamente, el menos con menos queda positivo, o sea que el coeficiente también es A. Entonces, lo anoto, más A.
positivo. Recuerden, solo hay que sustituir la cuarta derivada y la segunda, ¿verdad? Las demás por eso no las estoy tomando en cuenta. Y no es que no hay que tomarlas en cuenta, sino que eso depende de cómo es la ecuación que estamos resolviendo. Y aquí vemos que solo está la cuarta derivada aquí y la segunda derivada. Y, pero hay que restarla, ¿verdad? Hay que hacer la resta. Entonces sería... entonces fíjense que se elimina acá. O sea que de aquí no vamos a obtener nueva información, ¿verdad? Entonces me queda A menos A, porque hay que hacer una resta. O sea que aquí me va a hacer. Ese término quiere decir que se anula. Entonces de aquí no podemos sacar información sobre A. Entonces lo único que nos queda de más es que ya analizamos los términos que van con X. Ya analizamos los términos que van con X al cuadrado. Ahora entonces analizamos los términos que van solos, ¿verdad? O sea que no llevan ni X ni X al cuadrado. Y anotamos todos los coeficientes, ¿verdad? Entonces comenzamos otra vez. B más 2A, ¿verdad? Esos van, fíjense, no llevan X, entonces los vamos a ir anotando. O sea que esos irían con el término que solo lleva E a la menos X, ¿verdad? Entonces me queda B más 2A. B más 2A. De acá, recuerden que esto es todo lo de arriba, ¿verdad? Entonces ahí en todo lo de arriba tengo este B menos 2A. Lo anoto también, están solos, ¿verdad? Y este también, ¿verdad? Entonces sería B menos 2A menos 2A, o sea, B menos 4A, ¿verdad? B menos 4A. B positivo menos 4A negativo. Entonces sigo. En la otra parte aquí, los que van solos, fíjense, está esta B, pero se eliminan. B menos B se elimina. O sea que no lo tome en cuenta. Y está este 2A. ¿Verdad? Y recordamos el signo, ¿verdad? El signo lo hace negativo. Entonces sería menos 2A. Menos 2A. Ok. Permítanme. Ok. Seguimos. Eso es lo de la cuarta derivada. Entonces ahora observamos la segunda y recordamos que estamos restando, ¿verdad? Restando cuarta derivada menos segunda derivada, ¿verdad? Entonces hay que considerar también ese signo, ¿verdad? Entonces tengo 2A menos B, fíjense, no lleva nada, ¿verdad? No lleva X, no lleva X al cuadrado. Entonces 2A menos B, pero como estamos restando serían al revés, ¿verdad? Menos 2A más B. Ok, y por último, los últimos que van solos, recuerden que acá dejé de copiar esta parte de aquí que estoy sombreando, que es esto de arriba, ¿verdad? Y en esto de arriba el último que va solo es esta B de aquí, ¿vale? Y ese también hay que ponerlo negativo. Menos. Ok. Ahí creo que ya consideré todos, ¿verdad? Aquí fíjense que esto hay que revisarlo detalladamente, especialmente por esta pizarrita que estoy utilizando aquí que no tiene mucho espacio. Eso hace que sea un poco incómodo, pero ustedes en su cuaderno pueden ir escribiendo todo tranquilamente, ¿verdad? Ir tachando lo que tengan que tachar y hacerlo más tranquilamente, ¿verdad? Entonces, fíjense, si simplificamos, varias cosas se cancelan acá. Lo único que hay que esperar es que no se cancele todo, si no estamos en problemas, porque quiere decir que me equivoqué en algo. B menos B. B más B, ya no se cancela nada más, ¿verdad? Entonces queda B más B, 2B, y menos 4A, menos 2A, menos 6A. Fíjense que eso es todo lo que sobra. Entonces, y les decía, recuerden que el lado derecho de la ecuación solo tenía esto, ¿verdad? Este término es el que va multiplicado por E a la menos X. Pero como aquí en el lado derecho no lleva ningún término solo con E a la menos X, significa que este coeficiente de aquí tiene que ser 0. ¿Verdad? Y de ahí entonces vamos a poder encontrar A. Entonces me queda 2B menos 6A igual a 0. Y con eso pues prácticamente terminamos porque tenía B. B valía 1. Lo sustituyo y encuentro A.
Como B valía 1, 2 por 1, 2. Lo pasamos a restar. Entonces me queda menos 6A igual a menos 2, ¿verdad? Y ya entonces igual a menos 2 entre menos 6, 1/3. Y ahí entonces está por fin el otro valor, ¿verdad? A vale 1/3, B vale 1. Así que estamos listos para escribir la solución general. Entonces, fíjense, para este segundo caso, lo que habíamos planteado era, recuerdo por aquí, esto de acá, ¿verdad? Que esta era la forma de y sub p. Ax al cuadrado más b por x e a la menos x. Ax al cuadrado más b por x e a la menos x. Pero nosotros acabamos de encontrar esos valores, ¿verdad? A vale 1/3, b vale 1. Entonces, 1/3 x al cuadrado y b vale 1. 1 por x, x. E a la menos x. Ok, entonces para culminar decimos, ok, esa es la y sub p correspondiente a la segunda parte, ¿verdad? Recuerden que el problema lo dividí en dos, ¿verdad? Entonces hallamos para esta parte. Entonces lo que hacemos es que la y sub p que acabamos de encontrar la juntamos con la que encontramos aquí, ¿verdad? De la primera parte. Y la solución general va a ser y sub c, que era esta, más y sub p. Y esa y sub p va a ser la suma de las dos que separamos. Entonces se puede ir copiando. Y sub c. Vamos a ver. Y sub c me había quedado. Recuerden que era c sub 1 e a la 0 más c sub 2 x e a la 0 también. Luego era c sub 3 e a la x era 1, ¿verdad? Y c sub 4 e a la menos x. Esa era y sub c. Solo déjenme verificar. E a la x e a la menos x. Entonces la primera y sub p que encontramos fue esta de aquí. Entonces se la sumamos, ¿verdad? Esa a la y sub c. Entonces, solución general. Sería y igual a y sub c. No la voy a volver a copiar. Es todo eso que acabo de escribir arriba, ¿verdad? Más la primera y sub p que encontramos, que es la que acabo de ver, menos 2/3 x al cubo. Bueno, menos 2/3 de x es menos 2/3 x al cubo. Y la que acabamos de encontrar, esta de aquí. Entonces, más 1/3 x al cuadrado más x e a la menos x. Y ahora sí, esta es la solución del problema. Aquí yo creo que quedó bien claro que este método definitivamente es largo, se puede poner largo, bien largo, y tedioso, ¿verdad? Porque hay que estar ahí comparando ahí esos coeficientes, etcétera, ¿verdad? Pero fíjense que una ventaja que tiene este método sobre otros que hemos visto es que en ninguna parte hay que integrar. Entonces, eso es súper ventajoso porque recuerden que incluso hay algunas funciones que ni siquiera con calculadora se pueden integrar. Entonces, tener un método que sea pura álgebra definitivamente es ventajoso. Si ya han estudiado programación, esto, hacerlo a mano está enredado, pero programarlo no está difícil si se ponen a pensar, ¿verdad? O sea que este método es fácil de programar y decirle a la computadora, hágamelo, no lo quiero estar haciendo yo siempre porque es bien mecánico la cuestión en el sentido de que, ok, nosotros acabamos de resolver esta ecuación, ¿verdad? La 26. Pero las otras son similares, ¿verdad? Lo que cambia es el orden, la forma de la solución que aparece en la tabla, pero eso también uno lo puede programar, ¿verdad? Y decirle al programa así, si es de tal forma, hágalo así, si es de tal forma, hágalo así, ¿verdad? Y después estar haciendo esas derivadas y sustituciones, ¿verdad? Todas esas cuestiones son simples de programar. Entonces, eso es una de las ventajas que tiene este método, que aunque es tedioso, largo, trabajoso, ¿verdad? No es complicado realmente, ¿verdad?
Claro, lo tedioso es todo ese montón de cálculos y cuentas que hay que hacer, pero no es como, qué sé yo, hay otros métodos, por ejemplo, pónganse a pensar en algunas integrales, por ejemplo, la famosa integral de raíz de tangente, que hay que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Y quizás eso solo sirva para esa integral, ¿verdad? Esto que les estoy mostrando sirve para todas estas, ¿verdad? Y en todas estas va a salir exactamente la misma cuestión, ¿verdad? Claro, algunas más cortas que otras, ¿verdad? Si solo es de que comparen el primer ejemplo que les hice con este que acabo de hacer, ¿verdad? Definitivamente hubo una gran diferencia. Así que de esto se trata este método de coeficientes indeterminados. ¿Tienen alguna consulta, muchachos? Nos falta ver otro método. Recuerden que estamos en periodo intensivo, ¿verdad? Así que son más largas las clases del usual. ¿Tienen alguna pregunta? Varias preguntas. Igual recuerden que esto la grabación va subida, ¿verdad? Y ahí también les pongo un foro para que puedan hacer preguntas de las clases. Ok. Bueno, entonces fíjense, solo déjenme descargar la garganta unos 5 minutos para volver al siguiente tema. Por lo menos fíjense que la ventaja que tiene el siguiente tema es que no son tan largos los problemas como este que acabamos de ver, ¿no? Así que descansemos un ratito, son las 3:36 exactamente. Volvamos a las 3:45 y unos 20 minutos más o menos creo que terminamos lo que nos hace falta. Les voy a dejar ahí en la pizarra que volvemos a las 3:45. Continuamos a las 3:45. Descansar un poco. Volvemos. Continuamos, ¿no? Continuamos a las 3:45. Ok.